Bueno, buenas noches. Yo soy el estudiante Hernando Martínez. En el día de hoy vamos a presentar una serie de comandos de Excel que permiten aligerar, agilizar nuestro trabajo cuando tenemos que trabajar con hojas de cálculo. Muchas veces nos dedicamos a utilizar el mouse o otra clase de ayudas que lo que hacen es lentizar nuestro trabajo y quitarnos tiempo. Tal vez la diferencia entre usar un comando y de pronto ser ágil con el mouse no se note mucho, pero con el tiempo eso demostrará también profesionalismo al ser administradores de una base de datos en Excel, a manejar hojas de cálculo y demás. Bueno, el- muchas veces manejamos hojas de cálculo que son muy extensas. Esta base de cálculo, por decir algo, tiene un total de 72 registros. Muchas veces nos limitamos es a eso, a utilizar el mouse para ir de arriba a abajo, existiendo comandos o atajos que nos permiten ser más dinámicos en eso. Entonces el primer comando que vamos a aprender esta noche es control más las flechas de desplazamiento. Si queremos ir al último registro, él nos lleva al último. Si queremos ir al primero, nos lleva al primero. Entonces, como podemos ver, vamos al último, vamos al primero. Y también aplica cuando queremos ir de extremo a extremo. Si queremos ir a la última columna o estar en la primera columna. Este comando nos permite desplazarnos muy rápidamente, no porque hay bases o hojas de cálculo que son muy extensas y pues sería demasiado cansón estar bajándolas con el mouse. Es. Otro de los comandos rápidos que vamos a aprender en el día de hoy o a repasar es cuando queremos seleccionar una columna o seleccionar una fila. Muchas veces necesitamos seleccionar una columna y lo que hacemos es otra vez con el mouse y con el shift empezar a seleccionarlo. Este comando, utilizando el comando control shift y la tecla hacia abajo, nos selecciona totalmente una columna. Y si queremos seleccionar una fila, entonces control shift y la tecla a la derecha. O si no, ya no lo vamos a seleccionar, hacia la izquierda. Entonces, control shift, tecla hacia abajo, nos selecciona una columna. Si queremos seguir seleccionando, pues nos selecciona todas las que nosotros necesitemos. Es. Otro de los comandos que vamos a aprender en el día de hoy es aquel que nos ayuda a configurar el formato de celda. Muchas veces esto es muy complicado y la fórmula o la forma más bien que nos han enseñado es pararnos sobre la celda, dar clic derecho y seleccionar el formato de celda, que es centrado, que es la alineación y todas esas cosas. Existe una forma más fácil que eso, que es con la tecla control y el número 1. Y ahí nos aparece cómo queremos configurar nuestras celdas y contextos y la fecha de la contabilidad, la alineación, la fuente, todas esas cosas. Entonces, la tecla control y el número 1 nos lleva al formato de celda y donde podemos terminar de hacer las configuraciones de una forma inmediata por si de pronto es una sola celda o son varias. Es. Dentro de los comandos que vamos a aprender también esta noche están aquellos que tienen que ver con la fecha, que es algo que nos produce mucho desgaste porque muchas veces tenemos que escribir la fecha varias veces, copiar y pegar o alargarla. Entonces, a veces cuando se manejan fechas distintas de todo, es un trabajo muy dispendioso. En este caso, con el comando control, coma, control coma, aquí nos aparece la fecha de el computador, la que tenemos configurada. Entonces vemos aquí, le damos control coma y automáticamente nos bota la fecha, que hoy es 7/03 del 2021, como lo podemos ver, y así podemos seguir control coma y ahí nos coloca la fecha inmediatamente.
Otro de los problemas grandes a la hora de trabajar con hojas de cálculo es muchas veces nos piden registros de las horas, en que se entrega un documento, en que se recibe un registro o cosas así. Entonces, este todavía es más dispendioso porque tenemos que colocar la hora exacta en la que se recibe y la mayoría de veces lo hacemos es manualmente, 12, 30, y eso pues lleva una pérdida de tiempo. Pues existe un comando que es control shift y punto, control shift y punto, y nos bota la hora actualizada. En este momento son las 8:19 y nos entrega la hora. Entonces vamos a volverlo a hacer, control shift y el punto. Ahí vemos 8:19 pm, nos bota la hora. No tenemos que hacer nada, simplemente pasar a la siguiente columna. Si también queremos colocarla ahí, control shift y punto, y nos aparece la hora tal cual, de acuerdo a la configuración de nuestro computador. Es. Muchas veces cuando trabajamos con hojas de cálculo debemos diseñar tablas donde deben ir diferentes ítems, aquí en este caso como número de cédula, nombre, fecha, y de pronto después de organizarla nos damos cuenta que nos faltó una columna. Entonces un comando fácil para insertar columnas o filas es trabajando con la tecla control y el signo más. Aquí nos pregunta que si queremos insertar toda una fila o toda una columna. Pues en este caso vamos a insertar una columna y nos damos cuenta que nos inserta automáticamente una columna. Si en dado caso que quisiéramos insertar una fila, entonces lo mismo, control más, le decimos insertar toda una fila y automáticamente nos muestra una fila insertada. Es. Algunas veces cuando se trabaja con hojas de cálculo, pues trabajamos por hojas, por eso se llama así como tal hojas de cálculo, pero pues para hacer un documento más viable y no tan extenso, se le agregan más hojas. Por lo general, utilizando el mouse, vamos aquí al signo más y le damos agregar una hoja nueva. Existe un comando que es la tecla Shift y el comando F11 y automáticamente nos agrega una hoja. Con la tecla Shift F11 podemos agregar, como podemos ver aquí, todas las hojas que necesitemos agregar en nuestro trabajo, como la queramos compartir. 3. Otro comando rápido que tiene las hojas de cálculo en Excel, o uno de los problemas que tiene más bien, es cuando necesitamos modificar la información de una celda. Por lo general seleccionamos la celda y nos vamos aquí arriba a la barra de fórmula donde aparece la información de la celda y la modificamos. Existe un comando que es más práctico, por decirlo así, que es F2. Entonces seleccionamos la celda que queremos modificar y simplemente le decimos F2 y él automáticamente ubica el mouse ahí y de aquí podemos cambiar la información. Por decirlo, aquí le escribimos Hernández, listo, y le damos enter y ya podemos pasar a la siguiente celda sin necesidad de estar moviendo el mouse e ir a la barra de fórmulas. Es. Bueno, y finalmente en esta línea de comandos que estamos aprendiendo, muchas veces cuando se trabaja con hojas de cálculo hay información que no queremos que la persona que la va a recibir tenga acceso a ella. Entonces simplemente la debemos seleccionar y ocultar, pero pues eso sería el proceso rápido con el mouse. En este caso pues tomamos la columna, digamos, no queremos que se sepa la fecha de contrato de la persona, en este caso, como podemos ver ahí en la pantalla, la fecha de contrato, no queremos que, entonces seleccionamos esa con el control barra y simplemente le damos control y el número 0 y automáticamente nos oculta esa columna, automáticamente. Entonces ahí podemos ver la tecla control, primero la seleccionamos con control más barra espaciadora y con control 0
escondemos esa columna. Ahí podemos ver que pasa de la B a la E sin que sea como visible para los demás. Lo mismo si queremos ocultar una fila. Entonces si queremos ocultar una fila, simplemente lo mismo. Control barra espaciadora. No, perdón. Pausa. Bueno, aquí en este caso, y ahí lo que acabamos de ver era cómo ocultar columnas. Si queremos ocultar filas, hacemos lo mismo, nos paramos sobre la fila que queremos ocultar, control y el número 9. Y ahí vemos que pasa 1, 2 a la 4. O sea, nuestra fila quedó. Y así lo podemos hacer en cualquiera, con las flechas de ubicación. Digamos, nos paramos aquí en la fila 11, le oprimimos la tecla control 9 y vemos que se ocultó esa fila. Esto pues básicamente son estos unos comandos muy básicos, pero de alguna manera sirven para agilizar el trabajo. Como estamos en una materia de Excel básico, pues digamos estos son los que inician, pero a medida que se vaya descubriendo nuevos comandos, pues nos va a hacer la vida más fácil.